Este, y bueno, tendremos la posibilidad también de que esté grabada y después divulgarla. Bueno, así que le dejo la palabra, a ver, para abrir el hielo, para romper el hielo, a Nelson. Bueno, Andrea, primero, como decías, agradecer la participación de todas y todos los que se han involucrado, tanto en Uruguay, en la región, amigos y amigas que conocemos de distintos lugares. Como bien decías, está en el marco de la red de laicidad y democracia. Me parece que vale la pena reiterar porque, digo, participan de la red básicamente docentes investigadores de la Universidad de la República, pero también de la Universidad Católica que están presentes aquí, que vale la pena decir que interactúan, y fruto de ese WhatsApp en el que tenemos e interactuamos, surgió este tema, ¿no? O sea, en qué medida, como bien decía Andrea, el dilema entre el sentido, sinsentido y nihilismo ante el coronavirus nos desafía a pensar y analizar juntos, ¿no? Esta red trata de alguna manera de asumir esa tensión de la convivencia tolerante, respetuosa y democrática desde lo académico, con un enfoque crítico. Y lo digo fortaleciendo un poco también lo que decía Andrea, en la medida que no se pretende buscar una visión uniforme, sino por tanto dar cuenta de la diversidad de visiones, pero siempre y cuando haya una fundamentación racional, académica, que lo permita, ¿no? Entonces, desde ese enfoque crítico, ante el momento de unidimensionalidad que podemos llamar que nos encontramos, ¿no? Porque esto de lo virtual tiene una gran posibilidad, tiene una gran virtud, pero nos hace perder no solo desde la corporeidad, sino también qué procesos estamos viviendo. Por tanto, podemos decir que hay un punto ciego, hay puntos ciegos que no estamos viendo en toda esta incertidumbre que ha generado la pandemia, la tercer gran pandemia que vive el mundo, digamos, ¿no? En el siglo XV, lo que fue la peste negra y la fiebre española a principios del siglo XX, estamos viviendo esa gran tercer pandemia que tiene características, en este caso globales, y que nos desafía en los paradigmas que están en juego. Queda claro que el concepto de incertidumbre que nosotros percibimos está muy inscripto en Occidente, de alguna manera, en la manera en la que América Latina, Europa, Estados Unidos, parte del Medio Oriente, el norte de África, están pensando, analizando estas contradicciones, ¿no? Si uno lee la forma en la que se está percibiendo en China o en otros lugares, tiene otras características. Bien, yo creo que primero habría que caracterizar qué entendemos por esta cuestión de el sentido o los sentidos, la búsqueda del sentido y el nihilismo, ¿no? Que no es lo mismo nihilismo que sin sentido, ¿sí? Y quiero distinguir las palabras porque de alguna manera el concepto de sentido, el concepto de búsqueda del sentido, puede también estar encubriendo mecanismos acríticos, ¿sí? Y la cuestión del nihilismo no necesariamente tiene que ver con la nada, tiene que ver también con poner bajo sospecha en qué medida los sentidos están vivos o no están vivos, ¿no? Dado que está la figura de Nietzsche, en qué medida esa muerte de Dios y qué significa Dios, no solamente como cuestión religiosa, sino como sentido social, ¿sí? Como sentido cultural. Entonces, vale desconstruir los términos en su condición de doxa o realidad ingenua, ¿sí? En los que estamos en la filosofía y quienes están aquí presentes, o sea, esa realidad ingenua que tenemos o que percibimos del concepto de sentido, ¿no? La crisis de la pandemia del coronavirus ha provocado, junto a impactos sanitarios, socioeconómicos y psicosociales, dilemas existenciales y espirituales en el marco de una incertidumbre que no es solo puntual, sino que tenemos que decir que es paradigmática. ¿Sí? Nos encontramos ante una crisis que no es solo puntual, es paradigmática. Como hemos planteado en otras exposiciones, desde una perspectiva de la filosofía de la historia, ha ido quedando claro que la visión lineal del progreso y la historia parecen ingenuas. Asimismo, la reacción basada en el eterno retorno
no solo no deja horizonte de lo distinto y lo nuevo, sino que consolida ideas pesimistas, pero estamos como zambullidos en esa contradicción. Podríamos decir, como una hipótesis, que la historia parecería ser más una espiral ascendente en la que en cada recodo se da un dilema de qué tipo de direccionalidad hace que se acumule o desacumule como humanidad o en la vida personal. Es decir, en qué medida los sentidos, los sinsentidos, construyen o deconstruyen la posibilidad de lo que podemos poner como categoría la humanidad o humanizarnos. Por tanto, este tema tiene una dialéctica entre lo personal y lo colectivo, ¿sí? No podemos pensar la cuestión del sentido solo en la condición individual, hay una condición del sentido colectivo. Entre el presente, el pasado y el futuro, ¿sí? Es decir, no podemos pensar la cuestión del dilema del sentido y el sinsentido y el nihilismo desprendido del tiempo histórico, ¿sí? Por tanto, la cuestión del caos, el orden y el cosmos aparecen como categorías organizadoras de esta discusión, ¿sí? De alguna manera, el caos que ya existía adquiere ahora un caos distinto con la incertidumbre de la pandemia, y entonces la demanda del orden está siendo muy fuerte en el disciplinamiento, en el control social, ¿sí? Y a la vez la duda, la pregunta de cuál es el cosmos o nueva forma en la que la humanidad dará o no continuidad a partir de esto, ¿no? Entonces, podemos ver también que hay una tensión entre las objetividades y materialidades con subjetividades y espiritualidades, ¿no? Es decir, parecería ser que hay objetividades materiales que eran centrales y construían tipo de subjetividades y espiritualidades que hoy se trastocan, ¿sí? El ejemplo más simple es cuáles son las profesiones más centrales, ¿no? Los futbolistas o los médicos, los maestros o los especuladores en la bolsa, ¿sí? Por tanto, la comida o el petróleo, ¿no? Entonces, hay como una tensión entre el espacio y el tiempo, entre lo real, lo distópico y lo utópico, ¿sí? Es decir, estamos ante una tensión donde la realidad está tensionada por condicionalidades distópicas, es decir, de deterioro, y a la vez de la pregunta si el mundo futuro va a ser mejor que el presente y que el pasado, o va a empeorar, ¿sí? Y el deseo, ¿sí? O la esperanza del utópico. Asimismo, podemos ver la demanda o la práctica o el análisis de una analéctica o alteridad que permite pensar y reflexionar intersubjetivamente, dadas las condiciones no solo de lo desconocido a lo que nos enfrentamos, sino a la manera y perspectiva a la que nos posicionamos. Es decir, la incertidumbre solo provoca miedo o nos abre a pensar, a sentir, a reflexionar lo nuevo y lo distinto. De construir cómo se plantean los sentidos evidentes que pretenden instalar relatos homogeneizantes y despersonalizantes que terminan siendo encubridores de los profundos conflictos no asumidos y no resueltos en el paradigma que está hackeado, pero no está acorralado, no asumido y no resuelto en un paradigma que de alguna manera está herido pero no está muerto, ¿sí? Que dinamizaba el devenir social, cultural, económico y político de la humanidad. Es decir, la humanidad venía en una dinámica de un tipo de relato que construía sentidos y sinsentidos. Ahora bien, hoy parece estar estar hackeado y herido, pero no está ni acorralado ni muerto ese sistema ni esa construcción de sentidos, ¿no? Reitero, sobre todo en Occidente, ¿sí? Puesto que Occidente fue mutando en el último siglo, los últimos 2 siglos, las últimas décadas, de relatos de sentido basados en la religión a relatos basados en la ideología y sobre todo de la ideología a las lógicas del mercado, ¿sí? Esos relatos o grandes relatos
que se fueron centrando cada vez más en la lógica de mercado, fueron constructores de sentido, ¿sí? Si nosotros miramos cuál es el dilema de hace apenas unas semanas o unos meses, eran las formas del consumo, ¿sí? Por tanto, cuando Nietzsche nos mostró la muerte de Dios, cuando hablamos de la muerte de Dios, estamos hablando del ocaso de la cristiandad, ¿sí? De alguna manera de un relato que ya no da sentido, ¿sí? Que permite distinguir a los teólogos la falsa imagen de Dios de lo que puede ser Dios como una posibilidad real, diría Juan Luis II, un teólogo de la liberación. Sin embargo, pareciera ser que las ideologías totalitarias de Estado secularizaron la divinidad y asumieron sus atributos. En el siglo XX lo vimos de alguna manera en esta y lógica que América Latina ha tenido del totalitarismo de Estado, que hasta en nuestro país no ha logrado ser superada, ¿sí? Pero la visión más totalitaria quizás, es decir, aquella visión de sentido acrítico, ha sido la religión del mercado. Es incuestionable las lógicas de la oferta y la demanda, son incuestionables las maneras de vivirse desde una lógica del mercado, diría Hinckelhammer. Entonces, parecería instalarse de forma absoluta y fagocitante como el dios Moloch de todo lo que pasa, es decir, el mercado, ser parte del mercado y el consumo, era, de alguna manera, lo que instalaba las relaciones humanas, las culturas y la propia naturaleza, ¿sí? De hecho, hoy estamos viendo las noticias de que la naturaleza parece reconstituirse a partir de que no hay una explotación desmedida, ¿sí? Esto no significa que también el ambientalismo y el ecologismo se transformaron en formas de religión o ideología acrítica en algunos aspectos, en otros no, porque trajeron o pusieron sobre la mesa los límites de esas construcciones de sentido. Y por eso digo, de construir sentidos quizás es lo más interesante a partir del concepto de nihilismo. En los últimos años, la agudización de las desigualdades, la crisis climática, la crisis migratoria, la crisis democrática y de derechos humanos, el cuestionamiento a las ciencias, ¿sí? Y la sospecha de hacer de todo avance tecnológico un negocio con resultados económicos para pocos, más allá de la fantasía de la sociedad de consumo en la que todos estaríamos en el shopping. Dinamizaron un pesimismo sobre un futuro mejor, ¿sí? Y se instalaron distopías, ¿sí? Respecto a la posibilidad de que todos podíamos quedar incluidos. Este diagnóstico dinamizó relatos sobre la pérdida de valores, ¿sí? Por tanto, ese diagnóstico de esa racionalidad unidimensional, técnica que habla Habermas, va a dinamizar la idea de que se perdieron los valores, ¿sí? Y por tanto viene la vuelta del fanatismo religioso. Viene la agudización del control social a través de lo tecnológico, todos estamos observados. En este momento, la gracia de la Internet nos facilita, pero estamos siendo datos para cobayos, para el experimento tecnológico de cómo nos comunicamos. Cuando publicamos en Facebook, cuando publicamos en Twitter, ¿sí? Por tanto, el control se fue transformando también en comercialización de los mundos de la vida, ¿sí? Reducidos ¿a qué? A la instrumentalización racional del mercado y al control del Estado, ¿sí? En un dilema donde, de alguna manera, esta instrumentalización, ¿sí? Y este control no fue para posibilitar mayor ciudadanía en muchos casos, fue para estructurar en esos procesos de poder que se fueron constituyendo en las sociedades, ¿sí? Por tanto, la producción de sentido y la búsqueda de sentidos
se fue construyendo como un control de los cuerpos y las subjetividades, dice Foucault, ¿sí? Se fue esto que las feministas han traído de manera constante, ¿no? Es decir, dar cuenta de una historia del paternalismo y el machismo tiene que ver con ver cómo hay un fundamento de las prácticas de dominación. Es a partir de ahí entonces que la cuestión de los sentidos, ¿sí?, entra al menos en una sospecha si no se deconstruye para poder develar si se puede encontrar sentido, construir sentido, al decir de Víctor Frank o Ernest Bloch, ¿sí?, que pretendo, si el tiempo me da, culminar sobre las ideas del principio esperanza o el concepto del discernimiento del sentido. La búsqueda de... Sí, 5 minutos. La búsqueda de sentido, más que capacidad crítica para desmontar control social y homogeneización crítica, se transformó en fortalecer rebaños centrados en el dios del mercado, desde el guerrerismo, los fundamentalismos religiosos, hasta las subjetividades de la convivencia de la democracia atrapada en el marketing y la mercadotecnia. Vimos durante la última década, y ahora emergen con gran fuerza filósofos, antropólogos, sociólogos, teólogos, feministas, que nos dicen, miren, cuando criticábamos esto que estaba sucediendo, lo que estábamos diciendo que eran falsos sentidos, ¿sí? Por tanto, esa construcción de supuestos sentidos tendían a ser una forma de relatos controladores. Por tanto, la discusión de la búsqueda de sentido tiene que poner bajo sospecha las formas de rebaño, diría el mismo autor que nos convoca en algunos aspectos, porque nos termina desafiando a esto de que dónde está esa voluntad de poder que construye sentido, la posibilidad de sentido, para deconstruir paradigmas que deshumanizan y entonces que habilitan a la posibilidad de pensar críticamente, sentir críticamente, practicar críticamente un principio de esperanza, al decir de Ernest Bloch, a poder descubrir cuál es el dilema fundamental de la alteridad humana y cuál es el sentido profundo de la convivencia humana, donde la característica de la igualdad y la libertad en solidaridad debería instalarse de manera constante. Entonces, para terminar, quise plantear más que nada una provocación para que podamos analizar en qué medida buscar sentido requiere un deconstruir y una crítica para no ser parte de la manipulación. Bien, Andrea, doy paso entonces a tu intervención. Muchas gracias, Nelson. Me he dado cuenta que no tenía el micrófono. Bueno, yo la verdad es que mi exposición, para hacerla más clara y ir más al grano, voy a decir que empieza estando inspirada en Nietzsche, pero obviamente que la resolución del tema no es nietzscheana. La tengo escrita y creo que se puede subir perfectamente. Se puede ver, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí. Está. Bueno, la voy a leer. Advertencia frente al avance del nihilismo, recursos y resistencias de una filosofía próxima en tiempos de coronavirus. Llegó una cierta noche, la del coronavirus, que no es reparadora, puesto que está llena de insomnio, de miedos y fantasmas, que nos recuerdan todos los mundos y las esperanzas perdidas. Es la noche que nos conecta con esa nada de la que veníamos escapando. No se llama solo Occidente, pues también se llama así, es decir, un proyecto de mundo que habita su propia decadencia desde hace muchos siglos. Es la propia condición humana que cae una y otra vez en la cuenta de sus grandes promesas incumplidas. Nihilismo le llamó el filósofo Friedrich Nietzsche, y es pasible de aplicarlo a la situación que ahora vivimos. No se trata solamente de lo que nos trajo acarreada la muerte de Dios, según este filósofo, entendido como muerte de los absolutos,
donde ya no hay un supramundo o un suprasentido, ni verdad a la que recurrir que nos salve de ese encuentro con el vacío. También se trata de caer en la conciencia de que este tipo de animal, el humano, no ha sido capaz de sostener la vida de su cría, y a pesar de toda su razón, ciencia y tecnología, y no solo a pesar de, sino muchas veces con, ha puesto en jaque la vida de toda sobre el planeta. Somos los grandes depredadores de la vida. Toda la soberbia del pequeño hombre cae en un segundo. Ese ser que ha develado ser peor en lo humano que en lo animal, se encuentra envuelto en una vida que puede prescindir de él en un abrir y cerrar de ojos. Nihilismo es tener conciencia de esa farsa, de los grandes metarrelatos, de todas esas historias que nos contaron para vencer los miedos de la interminable noche en la intemperie y con miedo. El tema es precisamente cómo construir una vida sin caer en la desesperación, o lo que es peor, en la indolencia. Hasta aquí el nihilismo más pasivo, rotundo y negativo, que hemos de superar de alguna manera, sin caer, y en esto soy nietzscheana, ¿sí?, en la trampa del reencantamiento del mundo que intenta inventar nuevos dioses. Esta es nuestra postura. Ocurre que nadie nos va a dar el sentido. El sentido debe construirlo y forjarlo el humano en su comunidad junto a otros. Es inmanente, no trascendente, aunque debe partir de ideas fuerzas que empujen hacia adelante. Tiene que ver con la afirmación de la vida a partir de la conciencia de finitud y precariedad. En algunos aspectos, esto nos dirá Nietzsche a través de su idea del nihilismo activo. ¿Qué nos protegerá de la gran noche indolente donde todo es igual y nada vale la pena? Nosotros mismos con los otros. ¿Cómo construir esa protección en la belleza, en lo simple y cotidiano, ese lugar cálido que sostiene, ese hogar físico y espiritual que cobija? Y quiero decir ahora que ese sentido del que hemos de partir, lo hemos de encontrar en lo próximo. Hay una resistencia íntima, posible y viable en lo próximo, en lo cotidiano, donde se comienza a jugar la batalla contra el nihilismo y donde se dan los pequeños pasos que superan abismos. Si bien el ser humano es el gran depredador, la gran amenaza, es también la gran esperanza para sí mismo y el resto de los seres que habitan el planeta. No se trata de que lo malo es la enfermedad y la muerte, que forman parte de la vida. Lo malo es matar premeditadamente al otro, enfermarlo o simplemente no dejarlo vivir. Incluso arrogarse el derecho de decidir quién tiene el derecho a vivir y quién es a morir, como dice Achille Mbembe, ¿no? Necropolítica. ¿Dónde debemos refugiarnos si no en nosotros mismos?, decían los filósofos antiguos. Y hay que aprender a estar con nosotros mismos, la cosa más difícil. Hemos de aprender a habitar ese refugio en nosotros mismos. Uno de los grandes problemas del hombre, ya lo decía Pascal, es no saber habitar su propia habitación, no saber vivir sin fuga, no haber aprendido el goce de habitar en el sí propio. Y no me refiero a habitar su ser, sino en su hogar mayor, o no solo en su ser, en su hogar mayor, su vida en el planeta. Y preguntarnos desde el fondo, ¿qué nos puede inmunizar en el sentido de proteger desde dentro? Ya no de la muerte y la enfermedad frente a la que no hay ni puede haber inmunidad absoluta, dado que forman parte de la vida. Y encontrar una fortaleza que nos nutra desde dentro y nos permita desplegarnos transformados hacia afuera. Pues no se trata solo de sobrevivir un virus y luego a otro virus y así ad infinitum, no es que le quite importancia a esto, sino de poder habitar en nosotros mismos y con los otros, de hacer este hogar en el que habitamos un mundo vivible donde quepamos todos. Instauremos una filosofía de lo próximo y preguntémonos qué nos salva hoy del frío metafísico, de la gran ausencia y el vacío de sentido. Lo próximo, esa tarea que involucra a lo que amo y a los que amo. Un sostener que para ser tal no puede ser solo individual,
un estar juntos, aunque estemos solos y aislados, reconstruir el vínculo perdido con nosotros, con los otros y el mundo. No hay cuidado de sí sin cuidado de los otros. El cuidado de los otros no puede implicar un descuido de mí, ya lo sabían los griegos. Y la pregunta que no deja de retumbar en mis oídos, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿En qué nos hemos descuidado tanto? Y la segunda parte de esto es, vivir es resistir. Hay que recordar que también vivir es resistir, no solo íntima y privadamente, sino también pública y políticamente. Por ello debemos recordar que el COVID-19 es un virus y no puede ser bajo ninguna circunstancia un medio para imponer una especie de dictadura policíaca y militar sobre pretexto de seguridad. Debe indicarse modos de cuidar razonables y no de propagar el miedo irracional al contagio o a la enfermedad. Es insostenible una soledad que me separe del otro, absolutamente del otro, perdón, que aunque no esté próximo, es el que me acompaña en el autocuidado y también me cuida. Hay una orden de una cierta distancia razonable, pero una orden de distancia absoluta se torna imposible y absurda. El coronavirus no puede ser una carta en blanco que permita la supresión de la libertad a título de una protección que no tiene derecho a réplica o cuestionamiento. Queremos recordar que existe el derecho a desobedecer, ya lo decía Soró. Si una orden deja de ser razonable, se trata solo de ser sensatos. El confinamiento no nos impide pensar por nosotros mismos. El agente siempre es cada sujeto, cada familia. Somos el agente de nuestro propio cuidado, que es también cuidado de los otros, no de los otros. No estamos a partir de COVID-19 solo representados como vivos a partir del trabajo imprescindible o el teletrabajo. Habitamos otros espacios, lugares y tiempos, que no son solo los de la productividad, también son los del goce, la diversión, la alegría y el tiempo libre. Tampoco el COVID nos puede anular en la capacidad crítica acerca de otros elementos sociales, políticos y culturales que están presentes y siguen estando presentes y que debemos seguir elaborando conceptual y políticamente. El COVID, a partir del confinamiento, nos desvincula de lo real, de la calle y de la asociación con el otro, instrumento fundamental para la lucha, la transformación social y parte fundamental de sentirnos vivos. Debemos buscar otras formas de protesta, de resistencia y asociación. Hay otra calle posible, la resistencia necesita de la asociación con el otro. Que el coronavirus no nos deje pegados una vida virtual y una realidad construida dominantemente por los medios de comunicación o en los espacios virtuales. Hay que buscar en esos medios formas alternativas de construir la realidad y de ofrecer resistencia desde la pluralidad de visiones. Recordamos que estamos en la máquina, que ha sido programada por alguien con ciertos objetivos o intenciones y que esto no es neutral. Y para terminar, el coronavirus puede instalarnos en un aislacionismo centrado en la soberanía nacional, que no es una buena medida. Hay que recordar que somos unos seres de aquí, planetarios, y que el virus no tiene fronteras, y que lo que le pasa a uno nos pasa a todos. No perdamos empatía y solidaridad con los otros de las otras naciones, de estas salimos juntos. Cuidémonos de los fascismos que dejan entrar el virus del miedo y la intolerancia, que pueden contagiarse aún más rápido que el coronavirus. No hay otra normalidad, pues no hay normalidad. La normalidad que ha de ser rechazada como nueva normalidad es la que permite habilitar la exclusión del otro visto como amenaza o peligro y no como compañero de lucha. Finalmente debemos estar advertidos y protegernos de una normalidad como nueva normalidad que se plantee como sometimiento y afectación de derechos, de toda nueva normalidad que pueda tornarnos más frágiles a la hora de poner límite a los abusos que llegan desde un poder dominante. Bueno, muchas gracias, hasta ahí va Bien. hasta ahí va lo mío.
Como ven, para constreñirme lo hice leído y se puede seguir si no me escucharon bien. Bueno, ahora estaríamos dando el lugar a Robert Calabria, que no sé si está, No creo lo que no. veo, ¿eh? Bueno, entonces a ¿Se Norberto... me oye bien? ¿Se me oye bien? Ah, Ah, Sí, ¿estás ahí? sí, está Robert, ¿a dónde estás? sí, estoy ahí. Lo que ocurre, como decía, Ah, acá estás, acá estás. ¿me ven? Sí, sí, sí. Sí, porque tengo conectividad muy débil y Baja un inclusive, poco, que se te vea la cara, Robert, no se te ve. a ver, Ahora sí, un poco mejor. ahora, Sí, sí. Acá. lo estoy haciendo por el celular, por la Bueno, Sí. máquina, y no, y francamente no pude. Es decir, traté de comunicarle la potencia de internet del celular a la máquina, que a veces lo logro, pero esta vez no pude, y entonces finalmente resolví ingresar por el celular porque era la única que tenía. Bien, gracias por la invitación, Andrea, gracias a ustedes, a Nelson, a ti. Gracias a los participantes, que veo que son unos cuantos. Y bien, voy a tratar de exponer lo mío, que más que nada lo pensé como precisamente una charla. O sea, en todo caso no hay por el momento nada escrito, definido. En todo caso hay una especie de garrapateo. Y en todo caso una serie de motivos o tópicos que me fueron sugeridos, bueno, no solo por el tema, sino porque en cuanto el tema tiene que ver con lo que estamos viviendo. Pero también tomé en cuenta el título, bueno, el afiche, ¿no? Ese Nietzsche contra ese que viene desde arriba. Que puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser, bueno, puede ser alguna forma de divinidad, puede ser una especie de ángel, etcétera. O puede ser lo meramente humano. En todo caso, Nietzsche puede ser lo humano, demasiado humano, de lo que trató de apartarse también Nietzsche. Pero voy a empezar, en cuanto a las sugerencias, por eso que tiene que ver con el título del lado del sentido. Y hablaba Nelson de construir. Yo voy a deconstruir, o tal vez desde la perspectiva de la otra visión, de analizar la noción de sentido, que solemos, e incluso desde el punto de vista de la filosofía o del pensamiento del lenguaje ordinario. ¿Qué solemos entender por sentido? El sentido de algo. El sentido de algo a veces lo tomamos y podemos arrancar de él por un ¿para qué? Es decir, cualquier visión ¿no? Incluso las narrativas que de algún modo estaban aludidas tanto por lo que tú decías, Andrea, como lo de Nelson, las narrativas, sean cuales fueran, religiosas, ideológicas, políticas, etcétera, de algún modo tratan de exhibirnos por esa vía un sentido, en este sentido de sentido, esto es el para qué. Recuerdo ahora un título de una obra filosófica, la de Max Scheler, El puesto del hombre en el cosmos. Eso es una manera de dar a entender lo que puede significar sentido. ¿Para qué estamos aquí? Otro sentido de sentido es el que le asignamos cuando hablamos del sentido, por ejemplo, de una frase. La noción de sentido tiene también precisamente un sentido lingüístico. Cuando decimos esta expresión no tiene sentido, o esta otra expresión o frase
u oración o lo que sea, tiene varios sentidos, es polisémica o ambigua. En este sentido, estaba pensando que en este sentido pareciera que la noción se aleja del anterior, del para qué. Y sin embargo, esto, la situación, la charla, e incluso la charla con ustedes, la potencial charla con ustedes ya me hizo pensar en qué sentido se conectan ambas nociones de sentido. Una es el para qué, la teleología, hacia dónde vamos. Esta otra, qué significa una frase, una oración. Pero ustedes observen que decir qué significa es también decir qué quiere decir algo. Decir qué significa es qué quiere decir. Y bien, un evento, un acontecimiento también puede ser interpretado, y es interpretado desde muy diversas filosofías. Tú me hablabas antes de Oriente. Oriente, indudablemente, en particular el taoísmo, que considera justamente que un evento, y en esto se acerca mucho incluso a la ciencia más actual, que un acontecimiento, inclusive un acontecimiento físico, no hay que estarlo pensando, o por lo menos no pensarlo solamente, como algo que sucede según una concatenación causal mecánica. Sucedió esto, sucedió B, porque antes sucedió A. Y como sucedió B, va a suceder C, etc. Los taoístas, por ejemplo, se preguntan frente a un evento, ¿qué es lo que este quiere decir? ¿Qué nos trae? Tenemos que pensarlo precisamente para alcanzar su sentido. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué quiere decir esto? Y aquí, en todo caso, podemos ponernos a pensar en ese contexto, ¿qué quiere decir el coronavirus? Y una de las cosas que me vino a la mente tiene que ver con aquel pensamiento de Freud, de las heridas narcisistas por las que tuvo que pasar, y yo digo ahora, está pasando la humanidad. La primera herida narcisista, según él nos narra, tuvo lugar con la aparición de la teoría heliocéntrica. Con Copérnico nos tuvimos que ir acostumbrando a la idea de que no estábamos en el centro del sistema y que el Sol y las estrellas no giraban alrededor de nosotros. Eso fue resistido, Galileo fue amenazado, tal vez hasta fue torturado, no, eso no lo sabemos, pero por, entre otras cosas, colocarse de este lado. ¿Y por qué, entre otras cosas, esa resistencia? Bueno, este es el tema del poder de la Iglesia, y aquí estamos con el tema de la laicidad. Y también, yo diría, no solo de la Iglesia, sino cómo lamentablemente se difunde hacia toda la humanidad. El narcisismo de toda la humanidad no se inclinaba a pensarnos como estando en el centro del universo. ¿De qué otro modo podría ser? Hasta la Escritura decía que los animales fueron creados para que nos sirvieran a nosotros. Bien, Copérnico propuso, y fue resistido por esa razón, propuso que no estábamos en el centro del universo. La segunda herida narcisista fue la de Darwin. Esto es, Darwin nos mostró que no era, que se trataba, en cuanto a nosotros, de una especie de ser especial que traía algo de algún otro lado y que difería esencialmente de los animales. No. Éramos un animal más,
con ciertas peculiaridades, eso sí, todo lo que se quiera. Pero éramos un producto de la ley de evolución de las especies. Esto también fue otra herida narcisista. No era que estábamos esencialmente por encima de los animales. No, éramos un animal más con determinados rasgos que, entre otras cosas, nos llevaron a lo que estamos hoy. Esa fue la segunda herida narcisista. La tercera, dice Freud, fue el propio descubrimiento de Freud. Esto es, desde la antigüedad griega, ¿no? Y pasando, por ejemplo, por Descartes, creíamos que todo aquello que estaba en nuestra mente era consciente. Esto es, podíamos percatarnos de todo lo que estaba pasando en nuestra mente. Nada en nuestra mente se nos ocultaba, ni deseos, ni recuerdos, ni apetencias, etc. Freud nos vino a mostrar que la mayor parte, la abrumadoramente mayor parte, mayor quantum de nuestra vida psíquica era inconsciente. Esto también fue un golpe fuerte para nuestra autoimagen, para nuestro adorarnos a nosotros mismos. Y yo, si ustedes me permiten ahora, diría que esta aparición, este evento del coronavirus, viene a ser una cuarta herida narcisista. Y creo que en todo caso nos obliga, como de algún modo ya tú lo advertías, Andrea, y tal vez Nelson, nos obliga a darnos cuenta de que esa creencia que muchas veces nos acompañaba en el poder de la ciencia y de la tecnología, por el cual muchas veces fantaseábamos que íbamos a poder controlar hasta el clima, que esto estaría en algún programa de investigación científico-tecnológica. Pensábamos, teníamos expectativas en eso, creíamos en ese todopoder, y resulta que algo que mide, bueno, no sé, mide micrómetros, Armstrong, qué sé yo, algo muy, muy chiquitito, invisible, ahora nos está poniendo en jaque. Bien, esto desde el punto de vista de qué es lo que nos está pasando como especie, y por ahora no tengo ninguna respuesta definida frente a esto. Ahora, pensaba también en otros motivos. ¿Me queda tiempo, Andrea? 5, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Pensaba en algo que tenía que ver con, digamos, pasar de la especie a eventos singulares, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba qué es lo que pasa bueno, cuando ocurren este tipo de hechos que van contra los ideales de la solidaridad, del darse cuenta del estar con otros, etcétera, de ese tipo de hechos que, bueno, que se hacen muy visibles cuando alguien rompe la cuarentena. Y recordaba, esto me hizo pensar que, bueno, no fue solo, en el caso nuestro tuvimos esta anécdota de la del casamiento, pero en otros países también pasaron, y estoy seguro de que deben de pasar cosas similares. Y se me ocurría pensar que este tipo de ejemplos resultan tal vez los mejores ejemplos para aquel concepto de Hannah Arendt de la banalidad del mal. Uh-huh. Esto es, vamos a pensar sin necesidad de marcar mucho énfasis en el caso del casamiento. En sí mismo, esta persona no tenía ¿no? el motivo en sí mismo de su actuación o el deseo de su actuación, bueno, era concurrir a un casamiento. En sí mismo, tomado en sí mismo, no tiene nada de malo. Y sin embargo, fíjense todo lo que aconteció.
El ejemplo que con esa profundidad y perspicacia encontró Arendt, el caso de Eichmann, que hizo que desencadenó tanta polémica, y sigo creyendo que es un buen ejemplo, pero es más difícil de captar porque es mucho más turbio. ¿No? En Eichmann había, había toda una serie de creencias, había una admiración por el Führer, había un posicionamiento en una determinada estructura, había un régimen totalitario, había una guerra, etc. Lo cual hace muy difícil verlo así. Pero si nos damos cuenta que la propia Arendt dice en algún momento, y creo que ese momento es central, hay que leer el informe, que dice, la motivación que tenía Eichmann en sí misma, como acababa de decir hace un rato, en sí misma no tenía nada de malo. Él quería ascender en la escala jerárquica. Concretamente, quería pasar de ser teniente coronel a coronel de las SS. Y para eso, él no se hubiera atrevido a asesinar a su superior. O sea, no tenía un motivo especial maligno. Ahora bien, esta capacidad de hacer el mal sin motivos especiales, sobre esto reflexiona Arendt tal vez sea uno de los últimos artículos que escribió, ese que se llama La reflexión, el pensar y las reflexiones morales. Hablo en algún momento de este mal que se produce sin motivaciones especiales, o precisamente esta capacidad, por carecer de motivaciones especiales, de llegar a producir un mal infinito, precisamente por eso. Entonces, cuando nosotros lo pensamos así, vemos precisamente lo terrible, lo aterrador, incluso más aterrador que aquella imagen de los monstruos, del monstruo Eichmann, por ejemplo, en su caso, que era la imagen del fiscal, o de muchos monstruos que andan por allí, que sí son capaces de producir el mal, pero aquellos de pronto que no tienen una motivación especial para producir el mal, por mera falta de conciencia son capaces de producir un mal infinito. ¿Qué es lo que falta precisamente a estas personas banales? Bueno, la propia Arendt los compara o los relaciona con Sócrates. Recuérdese, por ejemplo, a Sócrates en el Hipías Mayor, que en un momento le dice a su interlocutor, yo cuando vuelvo a mi casa me encuentro con un visitante avieso que vive interrogándome y me deja completamente incómodo. Me pregunta, por ejemplo, ¿cómo puede decir que tal cosa es bella, que tal otra es fea, si no sabes qué es la belleza? ¿Cómo puedes decir que tal cosa es justa o tal otra injusta, si no sabes lo que es la justicia? Y permanentemente me está presionando con estas preguntas incómodas. Este es el diálogo que tiene Sócrates con su conciencia. Y esto es lo que le falta precisamente a las figuras banales. La banalidad del mal procede de la falta de pensamiento. Esto es lo que aclara precisamente esa expresión inglesa de Arendt en su escrito, unthoughtlessness o algo así, falta de pensamiento, ausencia de pensamiento. No es que pensó en hacer el mal, no tenía la intención de contagiar a nadie, y sin embargo produjo esto y lo otro. Se distingue del comportamiento de un verdadero villano, como podría ser, por ejemplo, Ricardo III, como podría ser Macbeth. Macbeth en un momento dice, Macbeth no va a poder volver a dormir después de los crímenes que cometió. En estos casos ocurre lo que llama la propia Arendt, los verdaderos villanos, tienen su catástrofe de medianoche.
En ese sentido, y por eso dice Arendt, Eichmann jamás pensó en ser un verdadero villano, pero produjo el mal. Y por eso produjo el mal banalmente. Y los que producen el mal banalmente no tratan de ser verdaderos villanos. Sin embargo, de algún modo son, yo diría de todos modos, son imputables moralmente. Incurren en mal moral. ¿Por qué razón? Por las mismas razones que señala Arendt. Eichmann, digamos, no pensaba. Tenía una sorprendente ausencia de pensamiento. Esto era lo que lo hacía a veces hasta cómico. Los villanos sí piensan, tienen planes. Los que cometen el mal, incurren en el mal banalmente, no piensan. Ahora, ¿eso los hace imbéciles? Bueno, no. Eichmann no era un imbécil, era un excelente organizador. Pienso que esta persona tampoco lo era, una empresaria exitosa. ¿Sabían qué podían hacer? Sí, lo sabían. Eichmann sabía dónde iban a parar los trenes. Esta otra persona sabía que podía contagiar. Y sin embargo, y esto me parece que es interesante hasta desde el punto de vista de mi disciplina, filosofía teórica, no es lo mismo saber que tener conciencia. Saber podría caracterizarse, más allá de ciertas paradojas, como una creencia verdadera y justificada. Pero tener conciencia es algo más que eso. En los casos donde ocurre el mal banal, no falla el saber, no hay un problema de baja inteligencia, no falta información, lo que falta es conciencia. Y de lo que se trata de aquí en más, y creo yo ahora ya, ¿me queda algún tiempo? No, ya estamos. Bien, para finalizar esta charla, tal vez este sea el sentido de la aparición de este evento. El hombre tiene que ampliar y profundizar su conciencia. Y en esto creo que no como vive todo Oriente, pero sí como surge de muchos maestros de Oriente. Esos maestros de Oriente podrían indicar algo que está mucho más allá de lo que hasta ahora ha podido entender Occidente, y que creo que tímidamente fue capaz de señalar Foucault cuando habló y definió las tecnologías del yo. En esto, los orientales fueron los maestros, y en este sentido tal vez buena parte de la esperanza vaya por ese lado. Por ahora habría mucho más para hablar, relaciones Oriente-Occidente. Nosotros, ¿qué le podemos dar? Como ustedes bien dijeron, nosotros podemos enseñarle a Oriente la ciencia, sí, también, pero sobre todo la democracia política. Pero ellos no pueden enseñar eso otro, que es lo que permitiría nuestra ampliación y profundización de la conciencia y de qué se trataría la verdadera naturaleza de la mente. El último que estuvo estudiando esto en esa línea fue Francisco Varela, que lamentablemente falleció, y fue fundador de esa corriente, de esa perspectiva sobre la actividad mental y la naturaleza de la mente, que se llama el enactivismo. Bien, hasta aquí. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Robert. Bueno, le damos paso a Norberto. Lo que sí iba a preguntar, que ¿saben cómo levantar la mano acá por cómo es? Porque después puedo... Hay unas manitos. Hay unas manitos, pero no me acuerdo dónde. Está en lo que dice acá abajo, donde En dice esta reacciones. versión no está la manito. Reacciones abajo. Reacciones. Andrea, Ya. ¿por qué no Reacciones hacemos...? abajo. Ahí va, tienen. Y si es un Ya. celular, Ya. lo tienen en más
tocan el más. No me salen las manitos, che, ¿qué querés que te diga? Abajo, no, Ahora digo sí. para que después... Ahora me salen, está bien. Ahora habla Ahí está. Norberto y después levantamos la manito, porque somos 100, me dice que hay gente que quiere entrar, pero ya el tope del Zoom es 100, pero la verdad que agradezco esta participación porque es más de la que hubiésemos Esperábamos. pensado. Sí, Ahora, a ver, lo que pasa Andrea, es que Andrea, capaz que vale la pena que vayan poniendo vayan poniendo el nombre los que quieran intervenir, y yo voy llevando una lista, porque si no, el tema de las manitos después no vas a ver todos porque no tenés a los 100 mirando. Entonces, Poner la manito así. sí, no, pero el pero no problema es que veo todos. las 100 manos no las vamos a ver, que esperemos que si piden los 100 es imposible. Pero al menos sabemos que Mauricio iba a intervenir. Si algunos quieren intervenir, ponen el nombre, yo anoto y vemos, porque podemos dar la palabra cuanto a 10, porque digo, no va a ser mucho más de la posibilidad. Claro. 3 minutos cada uno, 5 minutos entonces. Yo sé que Mauricio Langón, que es parte de la red, había pedido, vayan poniendo nombre, pongan el nombre, yo lo voy anotando, ¿sí? ¿Les parece? Nelson. En el chat. Sí. Nelson, alguien decía por ahí, y me parece que es ingenioso, Sí. Que por chat de pronto alguien podía pedir participar y se podía contestar, no sé. Bueno, pero estábamos diciendo eso, ¿no? O sea, que pongan los nombres por chat. Y después, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, ahí Calabria responde o podemos responder, pero digo, vayan poniendo los nombres los que quieran intervenir quizás, haciendo una pregunta, o las tiran ya las preguntas por chat. Vayan poniendo preguntas y si quieren expresamente intervenir. Norberto. Ya sé que tengo a Mauricio Langón. Norberto, no, te escuchamos. Bueno. Damos paso entonces, Andrea, a Norberto. Después de lo que dijo Robert, digo, no me queda mucho para decir en el sentido que él pretendió darle a este encuentro. Yo lo encaro como una charla también, no es otra cosa que una preocupación personal desde la perspectiva de un docente universitario dentro del campo del arte que intenta encontrar sentido a su tarea en un contexto donde el sentido parece perderse en una lógica que de alguna manera está presente en todos nosotros, que es la lógica proyectual de una subjetividad moderna, que yo no creo que sea puesta en cuestión por lo que genera la pandemia. Yo creo que la pandemia del coronavirus lo que hace es dejar al desnudo el nihilismo de la sociedad occidental. Yo creo que ese nihilismo existió y existe, y no es casualidad, algo que he visto en todas las intervenciones, que las citas de autores en general, todas refieren a principios del siglo XX o al contexto de entreguerras. Es decir, no es menor esa acotación. Porque yo creo que es precisamente el contexto que de alguna manera habilita el cuestionamiento a un sistema de pensamiento que de alguna manera da lugar a esa subjetividad moderna. Porque si yo me pregunto por el sentido, no tengo más remedio que referirme al sentido del ser, aludiendo a Heidegger en Ser y Tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que Heidegger anticipa, y no porque sea un profeta, sino porque de alguna forma la filosofía existencial ya venía poniendo arriba de la mesa la cuestión de una racionalidad positivista que dejaba de lado una espiritualidad presente en el hombre, sustituida por un tipo de razón proyectual. Deja, en alguna medida, el olvido del ser puesto ahí. Es decir, el ser no puede ser llevado a lo óntico. Debería ser sujeto de una especulación ontológica y de una ontología que habita en el mundo de la vida. Y a mí me parece interesante traer esa discusión, porque esa discusión reflota a Nietzsche y la muerte de Dios, es cierto, ese narcisismo que hablaba Robert acerca del primer golpe de gracia de la teoría copernicana, está aludida por Nietzsche en la muerte de Dios.
Es decir, la muerte de Dios alude a un cambio de paradigma que desarma todo el sistema de valores. Y tiene que ver con la discusión de si existe o no existe un Dios. Tiene que ver precisamente que no hay nada que sustituya eso. Es decir, esa escala de valores que sostenía al hombre desaparece. ¿Y qué aparece en sustitución de esa escala de valores? Yo no digo ni que es mejor ni peor. Aparece un ente abstracto que se llama sujeto, aparece un ente político también abstracto que se llama Estado, y desaparece del escenario en una trayectividad que, si quieren, Descartes sería el faro, un escenario en donde la vivencia también queda apartada. El mundo sensible, descartado de una experiencia vital, llevado a la abstracción de una lógica proyectual que tiene en la temporalidad ordenadora de la línea evolutiva un eje fundamental. Entonces, ¿qué me pasó a mí con este tema del coronavirus? Me encontré en el aire, y por eso escribí el chat que escribí. Porque me entré a preguntar qué estoy haciendo yo en la universidad como institución dentro de ese territorio en donde no hay horizonte, donde el futuro desaparece, porque no hay futuro. Y eso no quiere decir que no haya futuro. No aparece un horizonte de sentido que le dé sentido a mi presente, en la medida que mi futuro es el aquí y el ahora de una inmanencia insoportable. Eso en primer lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la lógica proyectual, inclusive institucional, lo que nos constituye como naciones, también se empieza a desarmar. Para mí el nihilismo está ahí. No hay nada que sustituya una forma de vivir y de encontrar sentido en la medida que lo que sostenía ese sentido se diluye. Y no es por culpa del coronavirus. Tal vez eso ya estuviera presente. ¿Dónde está presente? En una subjetividad en donde el materialismo se impone. Yo encontraba un escape en el mundo del arte. Hago alusión al afiche que hizo Andrea. Ese diálogo entre Nietzsche y haciendo alusión a Miguel Ángel y la Capilla Sixtina, ¿no? Y la chispa divina y demás. Precisamente, esa pérdida de una trascendencia que de alguna manera da lugar a una presencia en un presente que, bueno, que tiene como meta eso otro. Pero si yo le saco el futuro a eso, lo único que me queda es la muerte. Y el emerger de un ser para la muerte. Y ahí me viene bien usar a Nietzsche. Y me viene bien usar a Heidegger. Y claro que sí. Y me viene bien todo lo que dijo... No funciona. Me viene bien todo lo que dijo Robert con respecto a Hannah Arendt, es evidente, porque cuando la escala de valores se desarma, ahí el destino que nos lleva como conjunto social también se desarma. ¿Por qué? Porque todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Ahora, ese todo es lo mismo, ¿no estaba presente antes del coronavirus? Y yo creo que sí. Cuando hablamos del mundo del consumo, estamos en eso. Yo escuchaba a Saramago la otra vez reflotando una conferencia que dio antes de morir, que hablaba de que hicieron falta 2500 años para hacer de la caverna de Platón algo tangible. Es que esto que estamos haciendo acá, ¿no es la caverna de Platón también? Es decir, asumir una presencia que no es tal y vivir esa relación con la imagen que pasa a ser sustituto de la presencia, pero que en el fondo es la apariencia de una realidad que no es tal. Es decir, jugamos el juego en ese sistema de una subjetividad que intenta llevar todo al mundo de la representación. Hoy la universidad me plantea que yo dé clase a través de la pantalla y pretende que además, voy a traer las cosas comunes, y pretende además que el crédito que se obtiene a través de este sistema sea el mismo que el crédito que yo obtengo o que tenemos en la presencia viva del otro. Pero es que hoy se me cae hasta el otro, porque yo entro a preguntar, ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿A qué le llamamos el otro? El otro para la subjetividad es imprescindible. Como bien decía Robert, esa idea de la presencia del otro como afirmación de la subjetividad, es la devolución de la mirada del otro, es lo que constituye la subjetividad. Ahora, si yo saco al otro del medio, me quedo en un puro individualismo.
Ahora, ¿eso no estaba antes? ¿Qué sentido tiene la vida si no existe nada más que incertidumbre? Para Occidente eso es inconcebible. Voy al oriente de Robert, claro. Fíjense la explicación de por qué existe una posibilidad de salida de la pandemia más atada a la vida, a la existencia, porque se dice, el confucianismo dio determinados valores culturales que para Occidente son inauditos. Y sí, yo creo que sí, que eso es verdad. Estamos hablando de ecúmenes, que no se condicen con nuestra ecúmene, que fue omnipotente. Occidente fue omnipotente. Instauró un mundo subjetivo, materialista, dominado por la técnica, en donde sometió la vida a material de trabajo. Hoy nos sacan el trabajo y tenemos lo único que nos queda, una existencia pedaleando en el aire, un sujeto sin atributos, acá aluda a Musil. Un sujeto que buscando su ser en el mundo no tiene dónde agarrarse. Y no tiene nada que ver Dios, ni el cristianismo, ni la iglesia. Acá hay otro problema, que es una forma de pensar la existencia que quedó oculto atrás del mundo de la producción, del mundo del trabajo, del mundo del consumo, del mundo de la tecnología, del mundo de la lógica. El para qué existencial que plantea Robert no es el para qué de la tecnología ni de la ciencia, es el para qué de la existencia. Yo soy fenomenológico en ese sentido, me parece genial. La fenomenología intentó romper con ese dicotomía sujeto-objeto, pero fíjense el mundo del arte, estoy metido en ese problema, en la medida que el arte era una escapatoria a esa realidad sujeto-objeto, porque ahí se jugaba otra cosa. Pero con algunos planteos objetivistas que surgen para mí, es una perspectiva personal, particularmente con la idea del objeto de arte como objeto en sí, el objeto artístico dejó de tener aquella dimensión casi espiritual, me acuerdo de Kandinsky y lo espiritual en el arte, por ejemplo, que tampoco es casualidad que todos estos de la vanguardia de principios del siglo venían de la teosofía, del mazdaísmo, no eran ateos ni nada por el estilo. Había una espiritualidad que se ponía en juego en las diferencias. La diferencia que era la diferencia del cristianismo, sí, van a Oriente, claro, fenómeno, está clarísimo eso. Entonces, y si quieren voy a Hegel, el primer tratado, Hegel, Schelling y Hölderlin, ¿no? El primer tratado del idealismo alemán, que encontraba que de alguna manera el orden social quedaba redimido a través de una práctica de la experiencia artística, en donde la espiritualidad se jugaba en una racionalidad vivencial compartida que sustituía a la religión, y el arte cumplía esa función. Hoy ya nada de eso es posible, porque hoy el arte es mera objetividad y entretenimiento. En el mundo del espectáculo, el arte quedó subsumido a una mercancía más. Entonces yo estoy viviendo en un mundo de mercancías sometidos a la tecnología y que está más allá del coronavirus. Yo digo, pero entonces vamos a ser optimistas. Por suerte apareció el coronavirus, porque me da para pensar esto y decir, yo estoy equivocado. Yo hago discursos que pierden sentido. Los discursos de anteayer perdieron sentido. Decir yo soy dueño de mi cuerpo no quiere decir nada. ¿Qué quiere decir yo soy dueño de mi cuerpo? Nada, porque yo no soy dueño de mi cuerpo. Perdonen que sea apocalíptico, pero yo lo veo como una oportunidad, Lo veo como una oportunidad. Y lo otro que me rechina. No puede ser todo inmanencia. Yo no estoy hablando de la trascendencia divina y nada, pero no puede ser toda inmanencia, porque si todo es inmanencia, yo me caigo en el relativismo. Estoy atado a un relativismo, donde cualquier cosa es lo mismo. No puedo establecer un sistema. La globalización ayuda a eso. La globalización es una forma de licuar todo. Porque hoy hablamos, perdonen el desorden, pero yo voy pensando, ahí me aparecen imágenes. La diferencia, yo la quiero para alimentarla y dejar que sea lo que es, o la quiero para transformarla en mismidad, como plantea Foucault. Yo tengo que dejar que la ecúmena de la diferencia siga siendo diferencia. La globalización me somete a un problema con eso.
El hecho de que este destino común sea global también me interroga acerca de si el hombre moderno, del cual todos estamos contaminados, hizo las cosas bien. Y no sé, tal vez esto empiece con Platón y Aristóteles, es clarísimo eso. La búsqueda de la verdad es, en alguna forma, entrar en el camino del nihilismo. El cristianismo también hizo mucho para eso, ¿no? Eso es evidente. Entonces, no voy a grandes discursos, no intento hacer grandes discursos, estoy hablando de mí y lo que tengo que poner en juego es mi existencia. Yo me pregunto, hasta la altura de la vida, hago un resumen de las cosas y me pregunto como docente, digo, ¿cuál es mi juego ahí? ¿Qué rol cumplo? Porque realmente, en este contexto, y no es que desaparezca el coronavirus, yo supongo que esto ya estaba, era subterráneo, no se veía. ¿Por qué aparece hoy? Porque hoy aparece el tedio, la soledad, la insoportable soledad. El ser es cada vez más insoportable, dijera Milan Kundera. El sujeto sin atributos. Me plantean la realidad a través de la simulación. Es decir, todo aparece a través de la imagen televisiva. Todo es representación de la representación. Y el asunto de la hegemonía de un gran hermano poderoso que regula nuestra vida. Y eso también molesta. Y ya ni siquiera tengo el escape del arte. ¿Por qué? Porque es un arte para mí solo. Es hedonismo puro. Ni siquiera catarsis. Ahora estoy haciendo catarsis con ustedes, pero yo creo que ese es el dilema. ¿Que esto es nuevo? No, de ninguna manera es nuevo. Para mí esto ya estaba presente en el periodo de entreguerras, clarísimo. Toda la filosofía de entreguerras está planteando este problema. Pero ¿qué pasa? Triunfó la concepción materialista. Eso sobre el humanismo de Heidegger también plantea este asunto en relación a un humanismo que perdió pie. Y fíjense que el humanismo pensado desde un sofista, nada menos, ¿no? El hombre a la medida de todas las cosas. Pues el narcisismo que hablaba Robert es como una gran paradoja, ¿no? Buscando la verdad, tomo como bandera el hombre a la medida de todas las cosas y termino en la soledad más absoluta. El ser social, que es una de las características de lo humano, donde construí sociedad, valores comunes, hoy se diluyeron en el sistema global, por un lado, en el sistema consumista, por el otro, y en una especie de anomia colectiva que hoy es evidente. ¿Qué más tenía para plantear? Soy desprolijo en esto, pero lo quise pensar así. El hombre moderno, esto es una cosa que la pensé mucho y dudé en decirla, pero lo voy a decir. El hombre moderno en realidad se ata a la vida negándola. Porque saca de la vida lo único certero que tiene, que es la muerte, el ser para la muerte. ¿Qué sucede con eso? ¿Cuándo aparece eso? Y hablo de mí. Ahora, donde estoy a una altura de la vida, donde las cosas que tengo para adelante no son muchas. Entonces, te hace mirar para atrás, ¿no? Ese proceso existencial, y encuentro a quién encuentro, al viejo Heidegger, al viejo Nietzsche, a los viejos cuestionadores de un sistema de pensamiento que en alguna manera ya tenía en ciernes este asunto. También se habla del fin del capitalismo. No sé si nos lo oyeron por ahí. Yo no creo que sea el fin del capitalismo de ninguna manera. Creo que es la afirmación del capitalismo. Creo que detrás de esto, evidentemente, está afirmándose cada vez más un estado abstracto, donde la vida no existe, donde existe el poder, y donde ese juego de poder, al decir de Foucault, se juega todos los días en cada cosa. Entonces, creo que la discursividad a la que hicimos uso antes de ayer también es una cosa que me parece que habría que ponerse a pensar. Algo de lo que dice Heidegger, contestándolo a Junger, dice, en momentos de nihilismo el ser se manifiesta a través de la técnica.
Es interesante ese planteo, porque si uno analiza el momento actual va a ver que ese momento de la técnica está presente. Fíjate, perdona que te tomé a ti, Robert, como ejemplo. El problema de Robert con la conectividad. Piensen un poquito qué pasaría hoy con un apagón de Internet. Tendríamos, no un aislamiento, ya la cantidad de suicidios no sé a dónde llegaría. ¿Por qué? Porque estamos colgados de un sistema tecnocrático que de alguna manera, no digo que es dominio, yo no estoy hablando de un superpoderoso que va a venir a pegarte y a quitarte la existencia, pero sí que no estamos preparados para eso, porque hay una espiritualidad que no afluye por ningún lado, no aparece. ¿Por qué? Porque en el fondo todo el sistema está pensado desde el materialismo, inclusive la religiosidad, que es también materialista en el fondo. Es decir, no hay presencia ahí. Y aludo otra vez a Miguel Ángel. Cuando Miguel Ángel hace el Moisés, le da un martillazo en su rodilla, quejándose y diciéndole al Moisés de mármol, ¿por qué no me hablas? Acuérdense del lema de Moisés, de Miguel Ángel, ¿no? Es decir, yo no esculpo la piedra, yo saco lo que sobra. Hay algo en potencia en la esencia del material. De manera que lo que concibe como obra es una presencia. Si yo hablo de esto, yo creo que la filosofía oriental me puede llevar a esa holística en donde los objetos no son objetos, sino que son una dimensión viva de la naturaleza. Y no por casualidad yo hice alusión al idealismo alemán, porque el primer tratado del idealismo alemán hay un individuo que no está muy reconocido, porque no sé, pero que es muy importante, que fue Schelling, que hablaba de un vínculo con la naturaleza, concebiendo a la naturaleza como una entidad viva. Es el principio del romanticismo. Es el concepto romántico, sí. Vamos cerrando, porque así queda media hora para... Entonces, yo diría que y da para mucho más, pensar nuestra subjetividad, si es que podemos hablar de subjetividad, pensar si no vivimos sometidos a una engañosa subjetividad que termina siendo individualismo hedonista y aparte con una inmanencia todo el tiempo. Y si esa escala de valores de la que habla Nietzsche no lo explica, no lo dice claramente, pero cuando dice quién sustituye esto, evidentemente está hablando de esa ausencia. Le llamará superhombre en su momento y cada uno interpretará lo que quiera. Pero bueno, acá hay un tema interesante y que creo que es bueno para el diálogo, es bueno para empezar a ver qué hacemos ahora, que no viene con recetas de grandes discursos, me parece que viene con la humildad necesaria para estos momentos, atreviéndose a cuestionar todo lo que hicimos que creímos que estaba bien, y no estaba bien. Y ahí aludo a Hannah Arendt, me parece que la banalidad del mal es clarísimo, que ese planteo de que cuando todo se naturaliza, entras en un relativismo terrible, del cual yo creo que no hay escapatoria. Y bueno, a mí me sirve para reflexionar esto, humildemente. Bueno, muchas gracias, Norberto. Creo que, en definitiva, los 4 planteos muestran esta sensación de crisis con más o menos pesimismo y con más o menos salidas, ¿no? Creo que la cuestión esta que menciona Robert de que no es lo mismo saber que tener conciencia, muestra también el papel que puede tener la filosofía en tiempos de crisis, que todo no se resuelve. Ahora, en este momento, hay una charla de Laudelar con médicos y biólogos y especialistas en virus, sí. Pero creo que la filosofía tiene mucho para dar. En la medida ¿No vieron cuántos virólogos que hay ahora? Todos son virólogos, epidemiólogos, ya estoy harto. Bueno, me parece importante rescatar que las disciplinas humanísticas en general y la filosofía en particular tiene mucho para decir y ayudar a la sociedad, y bueno, es lo que estamos haciendo, ocupando ese lugar. Claro que cuando hablamos de filosofía hablamos desde el lugar de filosofar desde distintas disciplinas, que analicen la situación presente, la crisis y presenten salidas también. Bueno, ahora lo que iríamos entonces es a dar la palabra a las personas que la pidieron. En principio de la red está Mauricio,
está De Brig, también está Horacio, y bueno, y vemos si alguien más pide. Mauricio. Mauricio Langón, ¿estás por ahí? Tenés que poner, sacar el micro... ahora sí. Ahí apareció el coso del micrófono. Bueno, no, Hasta ahí yo había... ¿Se oye? ¿Sí? Ah, bueno. Yo ahora dejé de verlos, no sé por qué, pero ¿me oyen? Espera, Perfecto. yo quiero interrumpir, Ah, porque hace rato que perfecto. estoy diciendo Sí. y no me dejaron. Escribí 3 cosas en chat, que es mucho más cómodo. Ahí está Handler hablando. Sí, Mario Handler, voy a leer. Mario, te damos la palabra también. Ahora Bien. estaba... Tranqui, perfecto. Mario. Escuchame una cosa, Mario, ¿querés que te demos la palabra antes que Mauricio? ¿Tenés alguna urgencia? No, escuchame. Anotamos también a Mario para hablar. ¿Alguien más que yo no me haya dado cuenta y esté...? Yo escribí chat, lo que pasa es que no tenés culpa porque me pusieron Mario's iPad y no me escribieron. Sí, sale el nombre iPod. Yo te conocí la cara, por eso lo dije. Está bueno. Ya tenemos 4, así que le damos la palabra Con los 4 cerramos. Con los 4 cerramos. Está. Bueno, pero podemos quedarnos, tenemos media hora, o sea, yo le daría la palabra a alguien más, Nelson, porque la gente está necesitando expresarse. Si se anotan, y se anotan. damos paso. ¿Se Mauricio. me oye? Sí, Mauricio, dale. Sí, porque en realidad yo había dicho que iba a alargar algo para tratar de iniciar la discusión y había pensado en tomar cada uno alguna preguntita. Pero me pareció que el trabajo que hicieron fue muy lindo, muy bueno, de altísimo nivel, y por más que todos vinculados, todos con perspectivas muy ricas. A mí me dejaron una pregunta que se las mandaría para los que no hablaron, más que para los que hablaron. Es decir, ¿qué hay estrictamente de nuevo en el coronavirus? No algo que pueda haber pasado o que pueda tener razones desde antes, sino ¿hay realmente algo nuevo? Si lo hay, ¿en qué consiste? Y pregunta para cada uno, para ti, para tu problema, para las tradiciones que querés y las que odias, para tus autores predilectos, para todos aquellos sucesos que en un momento te abrieron la cabeza para tu vida, para el sentido de tu vida. Bueno, ¿qué de nuevo a todo eso trajo el coronavirus? ¿Qué nuevo problema, qué nueva oportunidad de pensar y de reflexionar y de discutir? Y plantearnos, ¿qué podemos hacer durante el coronavirus, mientras dura, mientras estamos encerrados? ¿Qué es lo mismo que decir qué debemos hacer mientras estamos todavía siendo seres humanos vivos? Claro. Eso. Muy bien, gracias. Nada. Ahora le daríamos la palabra a De Brig. No sé dónde está De Brig. Cuando habla se pasa a la pantalla, al centro. ¿De Brig? Yo lo vi hoy. Bueno, le damos la palabra a Horacio. Bien. Hola. Ahí está De Brig. Perdón, ahí está De Brig. A ver, sí. Ahí está De Brig. Bien, apago el micrófono entonces. ¿De Brig?
Hola Andrea, ¿cómo estás? Nelson, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Bien, qué alegría, qué alegría. Bueno. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Siempre viene bien vernos hace rato y mando saludos concisos desde Buenos Aires. Voy a cortar la música, no sé si se escucha. Debrick, ponete el micrófono porque se los corté a todos. A ver. ¿Ahora? ¿Habla? Ya. Ahora sí, está. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Andrea, Nelson y todas y todos. Saludos desde Buenos Aires, es bueno verlos y verlas. Quería hacer un aporte bastante díscolo, voy a ser sintético y voy a ir a contrapelo especialmente de la ponencia de Norberto. Pero quiero precisar que si bien voy a ser un poco díscolo, es con buena onda, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay una cuestión de fondo, una cuestión estructural, epistemológica, diría, con la cual no estoy de acuerdo. Y para explicarme, voy a plantear una pregunta que no soy el primero en hacer, obviamente, ¿cuál es el rol de los intelectuales en esta circunstancia histórica concreta que nos toca? Y ahí me acuerdo, por ejemplo, en 2009, en un seminario de la UNESCO en Río de Janeiro, se preguntaba cómo reconstruir una historia. Bueno, soy historiador principalmente, pero no estoy hablando de historiografía, cómo reconstruir en un mundo de redes una historia y memorias que nos hablen de porvenir, de futuro, cuando en la estela de la globalización, de las migraciones, de las comunicaciones y de los desórdenes sociales y ambientales, se fragmenta este ideal de progreso humano que la UNESCO había colocado en el centro de su misión. Y entonces, a partir de ahí nos plantea la pregunta, ¿cuál es la función social de las ciencias sociales y humanas? Y obviamente creo que ahí voy a referirme un poco a eso antes de proseguir. Creo que escribir o hablar al pueblo, a la nación o a la población, a la ciudadanía de historia, de sociología, de antropología, de geografía o de economía encierra en el fondo esta reflexión, ¿cuál es la función de las ciencias sociales y humanas? Y creo que contribuyen a organizar la cultura y a consolidar la soberanía democrática. Digamos que enriquecen nuestra comprensión del pasado y modifican nuestra percepción del presente. Y para citar aquí a Thomas Hobbes en su discurso sobre la naturaleza humana, de nuestras concepciones del pasado hacemos un futuro. Voy a hablar un poco de historia, pero repito, no es que estoy hablando en realidad de historia, sino de nuestras disciplinas. Entonces, para aquí mencionar a Durkheim, por ejemplo, con su concepto de creación de una moral científica para sustituirse a la moral religiosa ya entrado en su ocaso después de la Revolución Francesa, es necesario que las luces sean difundidas a la población que luego va a ejercer la soberanía democrática. Es necesario formar individuos más cultos, más reflexivos, más autónomos y más democráticos. Y por lo tanto, aquí recordemos a Condorcet, que ya durante la Revolución Francesa, en su informe sobre la instrucción pública, dice con fuerza que si los ciudadanos fueran entrenados a, lo cito, razonar justamente, a entender las verdades, a rechazar los crímenes, entonces, y solamente entonces, la nación obtendrá y conservará buenas leyes, una administración sabia y una constitución verdaderamente libre. De lo contrario, degenerará en una de estas
formas de gobierno que preservan la paz en medio de un pueblo ignorante y corrupto. Y aquí tenemos la cuestión de la sociedad civil. Cito aquí, para terminar esta introducción, a un filósofo del siglo XVIII que en sus Nuevas Libertades de Pensar, así se llamaba su libro de 1743, publicado en Ámsterdam, decía que el filósofo apunta a consolidar lo que llamaba la sociedad civil, que es, decía, la única divinidad que reconoce en la tierra. Bueno, con este prólogo, ¿a dónde voy? Creo que si queremos ver cuál es nuestra circunstancia histórica, debemos mencionar un par de cosas, ¿no? La degradación acelerada de la biosfera. Voy a pasar sobre los detalles técnicos, digamos, para ir rápido. La explosión demográfica sin precedentes, éramos 2.000 millones y medio en 1950, seremos 9.000 millones si es que todavía sobrevivimos en 2050. Podemos mencionar una nueva era de guerras perpetuas con la existencia de lo que el presidente de derecha estadounidense Eisenhower en 1961 llamaba el complejo militaro-industrial, llamando la atención, él como hombre de derecha, conservador, sobre el peligro que esto entrañaba para la democracia. Podemos mencionar otras cosas como el surgimiento o resurgimiento de los fanatismos religiosos, tanto en Oriente como en Occidente. Eso lo apuntó Nelson. Y tenemos, obviamente, hemos mencionado aquí a Hannah Arendt, Eichmann, todo eso, el ejemplo del siglo XX para mostrarnos que el progreso del género humano no es un asunto garantizado. Y de hecho el siglo XX, especialmente a partir de los años 20, 60, digamos, fue muy ilustrativo, ¿no? La crisis de la ideología del progreso. Entonces creo que ahí, para cortar, y voy a eso, no puedo estar de acuerdo con un modo de enfocar la filosofía que sea idealista. Y hablar de Heidegger hoy me parece totalmente, primero soy francés y no me gusta Heidegger, fue un alemán nazi, hay que decirlo, y después fue nada más que un idealista en la tradición de Platón, que bueno, está bien, el idealismo filosófico creo que está muy superado. Y de hecho podemos discutirlo desde Spinoza, si hay un ser o si hay modos del ser, ¿no es cierto? Bueno, creo que el pensamiento idealista sustenta la reacción, sustenta el conservadurismo. Entonces, no quiero yo, como filósofo en el sentido amplio, hundirme en disquisiciones opacas o casi esotéricas para el público. Quiero que los intelectuales asumamos la función de dirección intelectual que corresponde en esta época de crisis donde van a surgir, como lo planteó Andrea, nuevos fascismos y nuevos peligros para la filosofía humanista, vamos a decir. Muchas y gracias. Finalmente... Bueno, sí. ahora pasaríamos a Horacio. Hola. Sí. ¿Me escuchan y me ven? Sí. Ahí activé. Ahí está. Bueno, voy a ser breve, pero plantear algunos puntos. Yo quisiera ser optimista en el planteo, quizás si se escucha bien, Sí. ¿todo bien? Quisiera ser optimista en el planteo y señalar algunos puntos de por qué. En primer lugar, señalar que una diferencia entre pensar durante la tormenta y después de la tormenta o antes, ¿no? Creo que cuando uno piensa durante la tormenta o durante la crisis, puede caer en ser más apocalíptico de quizás lo que pueda estar reflejando
las posibilidades de especular o las posibilidades de hacer futurología. A ver, para ser más claro, si uno mira distintos intelectuales que tienen peso internacional, por ejemplo, Harari, Byung-Chul Han, Judith Butler, Paul Beatriz Preciado, en fin, una serie de intelectuales. A ver, la forma más fácil de ser intelectual es ser apocalíptico, es decir, que algo malo va a pasar. Pero no es necesariamente esa la posición que yo quiero presentar, porque creo, y un poco en lo que vos decías, Andrea, en tu ponencia, creo que al revés, lo que está mostrando en la época del coronavirus es una revalorización de elementos que quizás quedan un poco por fuera en el análisis intelectual. Y voy a hacer 3 precisiones al respecto. En primer lugar, ¿qué es lo fácil de decir? Lo fácil de decir en un discurso intelectual es que estamos en una época en que todo es representación, todo es pantalla y todo es virtual. Eso es lo fácil, y lo difícil es sostener que en realidad, creo que acá viene la cuestión del optimismo, es que lo que estamos viendo es que lo que es fundamental es la presencia. Fíjense lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso de la educación, y me refiero sobre todo a la educación primaria. La presencia, el contacto con el otro, esa erótica de la pedagogía, ese vínculo presencial, se hace más patente ahora que justamente tenemos una serie de formas de estar a distancia, ¿no? El teletrabajo y todo lo demás, pero que no sustituyen y que estamos percibiendo que no sustituyen la vivencia de esa presencia física con el otro. En ese sentido, yo invertiría los términos y diría que el coronavirus nos muestra, por supuesto, que hemos construido una sociedad en base a unas distintas posibilidades de representarnos a distancia, pero al mismo tiempo estamos viendo la necesidad insustituible de la presencia física del otro. Segundo elemento, en las críticas intelectuales, y he citado a estos intelectuales actuales porque todos van más o menos en la misma línea, digamos, hay mucho enfoque en lo macro, o sea, en qué va a suceder con el capitalismo, ¿no? Si Zizek dice que el capitalismo se va a potenciar o que se va a superar porque el virus es una forma de revolución, si Byung-Chul Han dice lo otro, bueno, y ahí aparece una serie de opciones. Sin embargo, si vemos que estamos viviendo en distintos países, en otros voluntarias, como en el caso de Uruguay, hay algo que se revela y es la importancia de lo micro. Y ahí va en lo que vos decías, Andrea, me parece muy interesante, la importancia de lo cotidiano. Yo en un estudio sobre lo cotidiano, que es un tema que me interesa muy particularmente y que vengo trabajando desde hace años, si uno se fija en las tareas cotidianas que realizamos y uno simplemente empieza a sumar el tiempo que ocupan, el mínimo más conservador que uno puede determinar que ocupan esas tareas es un 70% de la vida. Si pensamos que en un contexto de confinamiento, lo que estamos viendo es que debemos cambiar nuestras conductas, que tenemos que estar en la casa, en realidad lo que estamos viendo no es tanto si el capitalismo se va a caer o no se va a caer, sino el valor de lo micro, de eso que ocupa la mayor parte de nuestra vida. El valor de lo cotidiano, el valor de lo que día a día hacemos y que no vemos, pero ahora sí lo vemos porque estamos en un contexto de confinamiento. Y el tercer elemento que quiero señalar es el tema de los conocimientos. También, otra crítica que es repetida es el tema de la ciencia y la tecnología, y cierta visión apocalíptica de lo que va a suceder, que si con esta tecnología nos van a hipervigilar, a hipercontrolar. Bueno, naturalmente, es preocupante todo esto y en los distintos países se percibe de distintas formas, y no es algo que surja con el coronavirus, sino que, por supuesto, se ve ahora de otro modo. Pero por otro lado, también pensemos que el discurso científico también se revela en su impotencia, porque piensen que el hecho de que no exista una vacuna, el hecho de que empiecen a aparecer distintos especialistas con distintas teorías, en fin, revela también que la hegemonía de un discurso cientificista no es válido, y que por otra parte empiezan a aparecer otras cuestiones, que es qué hacer con mi ocio, qué hacer con el tiempo, o sea, cuestiones que los resuelve no tanto la ciencia médica, sino las humanidades, entendidas en un sentido amplio, o sea, filosofía y otras disciplinas
que hablan de esa interioridad, de esa cuestión con uno mismo, de otros valores que no se resuelven por las ciencias empíricas. Y en resumen, y ya para terminar, creo que esta visión optimista va por la otra cara, ¿no? No tanto hacer énfasis en la hiperrepresentación a distancia, ni en lo macro del capitalismo, ni en el poder de la tecnología, sino justamente en que en este contexto se revela la necesidad de la presencia, y cómo sostiene la presencia nuestro sistema de vivencia cotidiana, el valor justamente de lo cotidiano y el valor de las humanidades en esta época en que necesitamos pensarnos a nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias, Horacio. Ahora Mario. Ahí creo que me oyen, sí, ok. Sí. Mira, muy brevemente, hace poco repasé más bien a Isaac Newton y me gustó mucho de nuevo el gran lema de él, que era hypothesis non fingo, en latín. Él se basaba en hechos comprobados por Kepler, Galileo, etc. Entonces, aquí yo voy a hablar de solo dos hechos, porque todos saben mucho más que yo de todo. Soy realmente modesto en eso. En el caso de Eichmann, hay un error, que después que nuestra querida Hannah Arendt, algo pasó. ¿Ustedes hicieron algo? Mauricio, me parece que puso la pantalla de él, no sé por qué. Sí, Mauricio. Mauricio No, saca. pero me oye. Sí, No hay te problema. oímos, podés seguir hablando, pero Mauricio tiene que sacar la Voy a pantalla. hablar rápidamente, muy rápido, muy rápido. Ok. Está. Ahí. Que un tiempo después se encontraron las grabaciones que le había hecho a Adolf Eichmann, un verdadero nazi holandés, de mucho antes de que capturaran a Eichmann, en las cuales él hablaba de una manera totalmente religiosa e ideológica contra los judíos. Así que no es cierto lo que decía Hannah Arendt. Es decir, si leen, búsquenlo, es muy simple. Esas grabaciones indicaban un odio extremo, casi religioso, y él había estudiado hasta la Torá a fondo para entender bien a los judíos. Él declaró que había estudiado hebreo en el famoso juicio en Israel. Ahí termino con Eichmann. Ahora voy a lo otro. Alguien ha mencionado la palabra utopía, que tengo la costumbre de maldecirla eternamente. Porque no, yo no soy filósofo, no sé tanto como ustedes. Hace años, cuando leí la utopía de Thomas More, resultó que este hombre era la cosa más reaccionaria que he visto en mi vida. Y recordemos, después, hace poco lo volví a estudiar a él. Y resulta que él, declarado santo por la Iglesia Católica, era un papista extremo que justamente trató de impedir el progreso que habían traído los luteranos. Lutero fue la gran revolución, recuerdan ustedes, a Inglaterra. Y entonces este señor era tan, pero tan reaccionario que le gustó mucho esa muerte, de verdad. Y la palabra utopía la inventó él. Y entonces no sé por qué modernamente, incluso he discutido con autores de libros que usan la palabra utopía como si fuera muy buena. En realidad hay otra que sería más adecuada, que ahora en este momento yo estoy viejo, ¿no? Así que me olvidé del nombre en francés, si alguien me lo aclara, me lo dice, o italiano. Hay otros que han escrito sobre temas que podemos llamar fantasiosos, utópicos, ¿no? Que son más interesantes, mucho más interesantes que la utopía de Tomás Moro. Tomás Moro, como te digo, era un gran papista. Ser papista era lo reaccionario en ese momento. Y Lutero, inspirado en Lutero, y recuerden lo que hizo Lutero. Es decir, después metió la pata, pero todos meten la pata. Lutero después hizo represión, pero él cambió el mundo. No hay ninguna duda de que cambió el mundo. Entonces, para terminar rápidamente, lo que digo es que nosotros estamos en un momento en el cual no debiéramos hacer tantas predicciones, porque no sería absolutamente necesario, y entonces me traté de ir a alguna persona que decía cuál fue el momento más jodido de la historia,
un historiador, ya lo olvidé porque yo estoy olvidando todo, dijo año 536, que creo que es la simple pérdida total del Imperio Romano, la formación de la Baja Edad Media, por supuesto, y todo eso. El mundo es así. El mundo es así. Después vino, mucho después vino la peste negra. Entonces, yo no creo que tengamos derecho a destruirnos a nosotros mismos, ni siquiera en el pensamiento. Yo creo que el ser humano tiene cosas muy malas, muy feas, que hay que combatir, que hay que volver a hablar de la palabra moral, que es más eficiente que la palabra ética, que a mí me complica mucho, y volver y abandonar a todo lo reaccionario. Es decir, Hannah Arendt no era reaccionaria, y tampoco la acuso de haber sido amante de Heidegger, personaje muy despreciable, se le puede averiguar, está todo clarito. Yo leí un solo libro de él para aprender alemán, y Die Technik und die Lehre. Era bueno, era muy bueno y se entendía perfectamente porque él tenía el habla alemana correcta para la filosofía, pero más de eso no. Entonces ya está, terminé, chau. Bueno, gracias Mario por tu participación. Bueno, no sé si había alguien más, si no daríamos una última ronda Preparate, palabras clave. Tomás Moro, papista. Eichmann, nazi absoluto. Ya con eso me doy por contento, si se acuerdan, aunque sea de eso. Gracias. No sé si alguien más quería hablar o pasamos a la contestación de nosotros. Bueno, primero Nelson. Andrea, tendríamos que, te quedaste, Andrea quedó... No, estoy acá. Sí, bueno. Andrea, me parece que lo mejor, no sé, es quizás un minuto cada uno, pero creo que hay que respetar la hora, pues están comenzando a ir, o están mandando mensajes que se van a retirar. Sí, son 10, pongamos, pongamos un cierre breve cada uno y ya cerramos esta reunión y bueno, si da para más haremos otra un poco más adelante. ¿Les parece que estemos hasta y cuarto? Como máximo. Pero... Sí, hay otras reuniones más programadas de debates. Y creo que hay un tiempo también de atención, sobre todo que hablamos la mayoría, ¿no? De pocos hablamos. Nelson. Bueno. ¿Decía algo? ¿Vas a decir algo? No, a ver, creo que lo primero es rescatar la actividad misma que hicimos, que creo que nos da pie a darnos cuenta de que debemos abrir juego a construir esta masa crítica de discusión. Se abren puntas múltiples. Creo que la problematización que hicimos, tanto los expositores... ¿Se corta? Sí. Ah. No te acerques tanto. Habla lento y ya está. Habla más atrás. Lento, sí, a ver. lento. Ahí. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí. Bueno, a ver, digo de que creo que vale la pena este espacio para ir generando eso de construir capacidad crítica, que era lo que estábamos viendo, que la unidimensionalidad en la que la propia realidad en la que estamos es consecuencia de múltiples factores que no son solo de hoy quizás se amplifican, ¿sí? Y nos sitúan de manera clara ante el dilema desde dónde pensar esta cuestión de cómo construir una cotidianeidad crítica, ¿no? Como decía en Calabria, decía Andrea, digamos, ¿no? O sea, es necesario meternos en una dinámica donde podamos incorporar pienso filosófico en el sentido más amplio, pero sí de analizar la realidad en la que estamos, ¿no? Alguien me pedía ahí, una entrevista me habían hecho, yo la pasé, sobre cuáles son los mecanismos de control y dominación social que hoy estamos viviendo, porque efectivamente es así. Lo otro, yo creo que lo
polisémico de, no puedo dejar de responder la cuestión de utopía, digamos, ¿no? Es decir, el concepto de utopía instala una diferencia en la modernidad fundamental, y es que no solo hay que retomar el pasado, sino que es posible un futuro distinto, ¿no? Lo que Ernest Bloch va a retomar en el Principio de Esperanza, y la condicionalidad de Tomás Moro, más allá de ser papista, fue el originario de la crítica social de la desigualdad estructural que tenía Inglaterra, cosa que me parece importante ver. Después toda la discusión efectivamente de los papismos, no papismos y todo eso, me parece que son laterales al hecho del contenido de que la historia no es solo la reproducción del pasado, hay la posibilidad de abrir al futuro, de si es posible o no un futuro, que es la discusión esta que me parece que se traía en las discusiones y que está detrás de este debate, de esta incertidumbre brutal que estamos viviendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que profundizar, a mí me complementó mucho las otras exposiciones, como las intervenciones posteriores. Creo que subir esto como base para dar discusión a futuro también en la región, los amigos de México que están y que me decían en privado la posibilidad de retomar intercambios como de Brasil, de España, creo que vale la pena que le demos continuidad, pero me parecía más un cierre genérico que en lo conceptual, porque si no nos reengancharíamos en una discusión. Gracias. Bueno, como era la segunda expositora, voy a tomar la palabra. Pienso que otra vez vuelvo a repetir lo que tiene la importancia de la filosofía como un aporte para pensar profundamente esto y una posibilidad de salida. No soy para nada negativa, ya no diría filosóficamente, sino personalmente. No podría vivir a partir de la sensación de que todo está perdido, de ninguna manera. Pienso también, como lo mencioné, y Horacio también lo mencionó, esto es una oportunidad para ver dónde tenemos la resistencia, para realmente poder aprender a cuidarnos en lo íntimo, en lo privado, en lo familiar y en lo social. Creo que nos damos cuenta que no podemos subsistir si no apoyamos a toda la cría humana. En ese sentido hay que ver todas las formas de reivindicación social de una sociedad donde todos. Y la importancia de esto, de ahora que estamos confinados, de ver realmente reivindicar lo íntimo, el hogar, ¿no? El encuentro con el otro, la comida caliente, lo que hace a un hogar, que un hogar sea un hogar y sea un refugio. No se te escucha. ¿No se me escucha? ¿Se fue? Se va. Se va. No, Andrea, se te cortó. fue al final. Ah, bueno. Que reivindicar el tema del hogar y esta resistencia íntima, y a la vez también desde lo íntimo una resistencia política, que fue mi planteo. No voy a abundar más en esto, pero está el texto. La idea es que si me mandan por mail, yo puse mi mail, yo mando después la grabación para todos, y bueno, poder en un segundo encuentro desarrollar mejor todas estas cuestiones. Le doy la palabra a Robert. Robert Calabria, tiene que sacar el micrófono. A ver, ¿se me escucha? Sí. Ahí está, ahí está. Bueno, se me hace difícil cerrar. Yo digo, quería responder puntualmente. Tengo más facilidad para eso, las observaciones de Haller creo que era. Yo lo que trataba de decir es que lo que me interesaba más que la figura concreta de Eichmann es el concepto de mal banal. Por eso incluso dije que era discutible que Eichmann satisficiera claramente ese concepto. Creo sí que el caso de la persona del casamiento sí lo satisface. Y sí creo que lo puede satisfacer de pronto una persona que rompe la cuarentena por ir a encontrarse de juerga con unos amigos o cosas por el estilo. Y como dice Arendt, que es lo que me interesa,
aquel que comete el mal sin motivos especiales puede ser enormemente peligroso. Y es más fácil en estas circunstancias, por ejemplo, que que la curva se dispare por el mal banal, por una especie de cuasi tontería, que por la planificación de algún villano de intentar generar eso. Digo, desde cierto punto de vista, el mal banal es más peligroso porque es más difuso. En realidad, villanos no hay muchos, pero posibilidades de incurrir banalmente en el mal, eso es multitud. De eso es de lo que tenemos que cuidarnos, y estoy viendo que en el Uruguay nos cuidamos bien de eso, pero debemos seguirnos cuidando. Nada más que eso. Muchas ¿Puedo decir gracias. algo? Sí, ahora Norberto. ¿Puedo decir algo? Sí, Norberto. Corto. Lástima no está de Brig. Es obvio que no soy objetivista, ni cientificista. También es obvio que no soy iluminista. Y que también es obvio que de Brig aludió a todo el siglo XVIII. Por lo tanto, somos distintos. Y eso es lo bueno de Brig. No digo nada de Heidegger porque yo no voy a defender a Heidegger. Es obvio que no lo voy a hacer. Uso a Heidegger como lo usó Foucault, un francés. Simplemente eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les pido que en el chat me pongan los mails, yo los junto, o anoten mi mail y me manden. Capaz que es más fácil, porque son muchos. Sí, mejor esto. Anoten mi mail y me mandan su mail. Y sí, yo les que mando Mauricio me pide algo y no sé cómo mandárselo, así que... Les mando la grabación a todos, ¿tá? Porque si no, no hay otra forma de hacerla llegar, porque no todos tenemos conexión con todos, ¿tá? Sí. Claro. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la participación y hasta pronto, ¿eh? Chao. Hasta pronto, Chao. hasta luego, Chao. hasta luego. Chau, Chao. chau. Adiós. Pronto, Chao. pronto, Que lo besos, pasen besos. bien. Chau, chau. Abur. Nos Placer vemos. verlos. Lo mismo digo.